Dani, pues qué gusto tenerte con nosotros nuevamente en Alanur. Caramba, es un placer que estés trabajando nuevamente de la mano con los expertos en suplementos alimenticios. Y querida Dani, nos encantaría iniciar con esta sesión preguntándote desde tu punto de vista como nutrióloga, ¿qué entiendes por alimentación? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar aquí. ¿Y qué entiendo por alimentación? Bueno, no nos vamos a poner tan filósofos. Es la capacidad del ser humano de nutrirse. Y también no solo la capacidad, sino pues el placer, ¿no? O sea, la capacidad, la ventaja, el placer, porque sin ello no avanza nuestra persona, ¿no? Entonces, alimentación lo es energía. Me encanta algo que mencionaste de esto, que es el placer y que nos lleva al disfrute. Qué inteligente de parte de esta visión de nutrición el hablar de disfrutar la comida que estamos degustando. Y sobre todo escucharlo de una experta en nutrición. ¿Tú qué opinas, Gustavo? Me gustó mucho lo que dice porque yo estoy de acuerdo. Yo creo que más que nutrientes aislados, una alimentación es aquello que involucra un patrón, ¿no? Un comportamiento de las personas y una serie de elecciones, ¿no? ¿Qué es lo que elige la persona para tener sus nutrientes básicos, ¿no? ¿De dónde saca la energía? Y eso me lleva a pensar en lo que son los hábitos diarios de la gente. Y si hablamos de hábitos, pues sería también hablar de alimentos favoritos. ¿Qué estoy eligiendo yo incorporar en mis hábitos? ¿Tú cuál dirías que es tu alimento favorito, Dani? Pero es una pregunta muy complicada, porque en general creo que yo no tengo favorito, pero de nada. Sé que hay cosas que no me gustan, pero así un favorito, mira, porque tengo un cuadro enfrente y aguacate, te podría decir, ¿no? El aguacate me encanta, pero no viviría solo de aguacate. Me encanta el pan, me encanta el queso, o sea, me encantan las frutas. Entonces, así como si que ya me han hecho la pregunta de, si te tendrías que comer solo un alimento, ¿cuál elegirías? Como mexicana la tortilla tal vez, pero ya te dije como seis, ¿no? Está muy Sí, sí, sí. complicado. Te Y me puedo dijiste decir varios más que en fácil que combinación no son me buenísimos. gusta. Ajá, claro, sí. Aguacate, queso y pan o Claro. tortilla, o ya la Sí, tenemos, ¿no? Sí, sí, sí. entonces, complicado el aguacate me encanta, porque sé que el aguacate me encanta porque he estado en otros países y el aguacate en México sea muy fácil, que yo estoy en México, Y más barato. ay, claro, Ujú. ajá, y barato, y sí me ha hecho falta, ¿no? Hay otros alimentos que me gustan mucho, pero que digo, puedo vivir sin ellos. El aguacate, sí hay cosas que digo, si le hubieran puesto aguacatito, Claro. fuera mejor. Entonces A mí creo me que el pasa lo mismo. aguacate entra dentro de los top. Sí, sí, y esta pregunta del alimento favorito es un poco con trampa porque, como decíamos, yo creo que el gusto importa mucho para sostener un hábito alimentario, ¿no? Y si Ujú. tú tienes un alimento favorito X, el aguacate, digámoslo en este ejemplo, eh, es bueno saber qué ajustes podrías hacer en las porciones o frecuencias que tienes de tus alimentos para mantenerte en una alimentación adecuada, ¿no? Yo creo que ahí hay un poco la clave de lo que es una buena alimentación. Justo. Totalmente. Oigan, pero y hablando de esto, de una buena alimentación, a veces por ahí tenemos algunos mitos o frases que tendemos a utilizar como es la alimentación saludable o alimentación sana. Desde tu particular punto de vista, Dani, ¿existe esta alimentación sana? Uno, y la siguiente pregunta, ¿y qué tan accesible para el consumidor es tener una alimentación sana? ¿Qué opinas tú como nutrióloga al respecto? Ok, para mí es muy sencillo. Creo que culturalmente hablando, bueno, siempre se habla de lo sano y lo no sano, que no precisamente estoy de acuerdo con ponerle esos adjetivos. Desde mi punto de vista, es sumamente accesible. Yo he escuchado lo contrario miles de veces, pero me hace falta que me lo comprueben, porque la verdad es que la canasta básica de frutas, vegetales, bueno, claro, dependiendo del país, en algunos casos vamos más por temporadas, pero justo si me alineo a lo que es de temporada, a los granos, es barato, ¿sabes? O sea, es barato siempre y cuando no me case con un alimento, ¿no? El que quiere Ujú. comer, no sé, mango todo el año, pues igual y a menos de que estés tal vez, creo que en Brasil hay mango todo el año, ¿no? Sí. Pero fuera de ahí, pues está complicadísimo, ¿no? Entonces, algo que yo hago mucho en consulta,
sobre todo con las personas que viven solas, es que les digo, no te agobies por tener como toda la variedad de alimentos saludables, entre comillas, en tu despensa, sino más bien elige 2 o 3 alimentos frescos, es decir, 2, 3 frutas, 2, 3 verduras a la semana o cada que haces el supermercado, a la quincena o cuando tú acostumbres, y 1 o 2 granos, ¿no? Entonces, igual y sí, tu semana o tu quincena va a ser repetitiva, pero la tarea es la siguiente semana o la siguiente quincena no compras lo mismo, ¿no? Entonces, podré comprar una bolsa de Claro. lentejas y una de arroz y comeré probablemente por 10 días o por lo que me dure lentejas y arroz, pero la siguiente compro igual y garbanzos y pasta, ¿no? O cualquier otro. Entonces, creo que eso va muy de la mano con el pensar que no es accesible, el querer tener toda la variedad sin tomar en cuenta, pues que hay temporadas de los alimentos frescos y sin tomar en cuenta que no necesitas tener todo al mismo tiempo. Súper interesante Ah, y totalmente de acuerdo contigo. como opinión de experto en nutrición que eres tú, yo lo veo súper práctico. O sea, es un ejemplo claro para alguien que quiera tener una alimentación saludable, ¿no? Y que se dé cuenta que es accesible, sí sabe cómo hacerla accesible, ¿no? Yo por mi parte, como me gustan los datos científicos, pues me he puesto a investigar si hay números o si hay cifras. Y encontré un dato de la FAO que pone que el costo global medio de una dieta saludable es de 4.4 dólares. Y ellos señalan que esto fue en 2024, que aproximadamente 2.6 mil millones no pueden costearla. Que si hacemos un conteo global de cuánta gente somos en este mundo, 2.6 mil millones tampoco son tantos. Eso quiere decir que sí hay formas de que la dieta saludable sea accesible, ¿no? Para la gente promedio. Entonces, sí hay formas de comer saludable y sí es accesible, como lo dices tú, si sabes cómo hacerlo. Y bueno, eso que venimos platicando, pues me lleva a preguntarme si tú pudieras incluir un alimento que fuera para todo el mundo. Si dijeras, mira, en esto que decimos que es accesible, quiero que todo el mundo incorpore este alimento. ¿Cuál dirías que incluirías? Los frijoles o cualquier leguminosa, legumbre. ¿Por qué? ¿Qué te llama la atención de? Porque, a ver, al final es denso energéticamente, calóricamente hablando, es súper nutritivo y si lo combino con algún cereal que usualmente, aunque no tengamos o aunque más bien, aunque tengamos un recurso limitado, usualmente tenemos tortillas o pan, pues hacemos una proteína completa, ¿no? Entonces, además de que estos 2 alimentos, que tal vez ya me pongo muy teórica, pero es que estos 2 alimentos son ricos en carbohidratos, pues si los combinamos estas dos fuentes de carbohidrato, que es una leguminosa y es un cereal, tenemos como una proteína completa de origen vegetal, ¿no? Entonces, Interesante. me parece sostenible, me parece económico, me parece rico, Claro. te sacia bastante. Un taquito de Entonces, frijol, ¿no? O sea, buenísimo. por ejemplo. Oye, Dani, Buenísimo. entonces esto precisamente es lo importante de la alimentación, el hacer combinaciones exitosas que permitan precisamente que cuando me estoy alimentando, pues adquiera la mayor parte de los macronutrientes o micronutrientes en mi dieta. Entonces, híjole, aquí va también una pregunta capciosa para ti como Nutri. ¿Qué significa realmente comer bien? Híjole. Sí, está abstracta, ¿eh? Depende de Claro. dónde lo veamos. Te puedo decir, para mí, ¿qué es comer bien? Ujú. Es desde la vista, que encuentre la satisfacción visual, que me sepa rico y que me sienta cómoda después de haberlo ingerido. Eso para mí es comer bien, más allá de comer balanceado, no, o sea, es como tener placer en todo momento, además de me estoy pues nutriendo, por así decirlo, ¿no? Ujú. Porque al final aunque comamos algo que no se considera culturalmente saludable, al final nutre, ¿no? Podrá nutrir menos que otros alimentos, pero al final nutre y te da energía para Claro. seguir adelante. Entonces, para mí comer bien es disfrutar de todo momento, ¿no? Claro, desde un lado de conciencia, evidentemente, pero eso para mí es comer bien. Qué rico. Daniela para presidente, yo voto por ella. Sí, sí, Definitivamente. sí, yo secundo, sí. Y esto que dices me llama la atención entonces porque entiendo tu concepto de comer bien, pero
¿Qué opinas de los esfuerzos informativos sobre el comer bien, ¿no? Por ejemplo, el plato del buen comer, el etiquetado frontal, la pirámide alimenticia. ¿Crees que estos esfuerzos informativos realmente se alinean a lo que es el buen comer? Híjole. Sí, pero no. Hay controversia, ¿no? Sí, es complicado. Bueno, aquí en México, claro, tenemos el plato del buen comer, ya no sé si es la pirámide, ya, la verdad es que es algo muy teórico que yo en mi práctica clínica no utilizo, pero lo que sí tenemos, tengas acceso a un nutriólogo o no, privado o público, lo que sí tenemos todos a la vista, vayamos a cualquier tienda, es el etiquetado frontal. Nosotros tenemos el tema del etiquetado frontal, no me parece, entiendo el por qué lo hicieron, tiene lógica, pero no estoy de acuerdo con él. Entonces, me pasa así con varios. Creo que, por ejemplo, el plato del buen comer me parece bien. El etiquetado, como al final todos lo sesgamos aquí por 100 gramos, por ejemplo, una bolsa de palomitas, 100 gramos de palomitas, puede ser complicadísimo comerlo, ¿no? Claro. O hay alimentos que Claro. ni siquiera el empaque completo trae 100 gramos. Entonces, no está siendo la mejor estrategia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Claro. las escuelas fue súper fácil. Ahorita en primaria ya prohibieron todos los alimentos en México a la venta dentro de la primaria que tenga sellos. Y los niños no pueden llevar alimentos desde casa que tengan sellos. Entonces tú dices, bueno, sí, claro, pero es que tiene sellos. Si llevaran un queso empaquetado, hasta el queso va a tener sellos, porque 100 gramos del quesito que le están dando probablemente va a excederse en sodio, lo que tú quieras, ¿no? Pero entonces ya Sí. salen las estrategias, no necesariamente como una mejor elección. Al final, pues sí le están metiendo un poco de, pues, rellenos Mm. que no van a sumar a este etiquetado frontal, ¿no? Pero, por ejemplo, eso sí fue muy bueno, ese sí me parece bien, que al final le pusieron también, hay una leyenda que es edulcorante no calórico, no recomendado en niños, ¿no? Entonces, claro, ahí metieron los edulcorantes que a mí no me parecen nada buenos y los edulcorantes que a mí me parecen bien. Entonces, como que Ujú. van todos parejo, pero al menos ahí, aunque sí ya hay marcas que le bajaron el azúcar, pero obviamente necesitamos rellenar ese sabor dulce y le metemos edulcorante, pues ya trae también la leyenda, ¿no? Que hay papás que sí se fijan mucho en eso para sus hijos. Entonces, yo creo que todas estas estrategias, regresando al punto, necesitan Sí, criterio, ¿no? Porque claro. claro que sí, que si salieron fue porque hubo todo un consenso detrás y se vio Claro. que entre pros y contras, pues las ventajas pesaron más, ¿no? Por eso están ahí. Pero necesitamos criterio y eso es lo que no estamos teniendo y en México se ve mucho. Es que no porque tiene sellos, no sé, productos que yo recomiendo en mi consulta. Oye, pero vi que tiene sellos, ¿qué opinas? Te lo estoy recomendando yo, ya tiene mi criterio, ¿sabes? Entonces como que Claro. de pronto los sellos pesan más que el criterio de un profesional o que el criterio de alguien no profesional. Entonces creo que eso es lo que nos Sí. falta, informarnos bien. Pueden ser como una ayudadita, pero si no lo sabemos interpretar, Sí. puede salir contraproducente desde mi punto de vista. Yo creo que Muy, es muy buenísimo buena eso porque observación. sí, Dale, dale, sí, dale. a mí lo que me viene a la mente es que lo que dices, los sellos, es verdad, es una idea muy buena, pero mal implementada, ¿no? Es como que se le ha dado un impulso, a lo mejor que algún nutriólogo apoyó en crear la idea y todo esto, pero luego ya ese nutriólogo a lo mejor ya no tiene nada que ver en la implementación, ¿no? Y se puso a ser implementado por gente que a lo mejor no dominaba el tema. Y lo que pasa ahora es lo que dices tú, puede llegar un mensaje equivocado a la población que lo lee, porque como es por 100 gramos, al ver el puro sello ya pensarás que es malo, pero realmente el alimento no vas a llegar a los 100 gramos. Entonces, mucha gente puede coger miedo de comer ciertos alimentos pensando en que como tiene el sello, pues mejor no lo como, ¿no? Entonces, ese es el cuidado que a lo mejor yo entiendo que tiene este etiquetado, ¿no? Y qué es lo que habría que mejorar de ahora en adelante, ¿no? La pirámide entiendo que ya es algo que también fue muy bueno en su momento, pero que se ha quedado un poco corto o obsoleto y todo tiene que ir tendiendo a mejorar, ¿no? O sea, todo tenemos que ir viendo dónde está el fallo, dónde el mensaje se corta y no llega. Sí, justo Claro. es eso. Y sabes que también estaba acordándome ahorita mientras tú platicabas, que Ujú. además tenemos el otro lado que se vio mucho al principio que salió este tema del etiquetado, donde personas vulnerables pues entraban como en un agobio y una desesperación de, entonces ahora qué como, entonces ahora qué le voy a mis hijos si todo tiene sellos, ¿no? Claro. Entonces también pues esa desinformación o malinformación Sí. puede traer temas de la conducta alimentaria.
Claro que la idea era muy buena, pero es esto. Claro. Y justo en eso se enfoca nuestra siguiente pregunta, Dani, en criterios y conductas alimentarias. Actualmente no solamente tenemos esta situación, ustedes como nutriólogos, regresando a la pregunta de Tavo, el uso de la pirámide, el uso del plato del buen comer, ahora el etiquetado frontal nutrimental, sino que también estamos con corrientes alternas específicamente de dietas, de hábitos y estilos de vida que no necesariamente pueden estar fundamentados científicamente. Entonces, aquí también viene la pregunta del millón. De estas tendencias que hemos estado viendo, como por ejemplo las dietas keto, la dieta de la luna, la dieta del sol, la dieta de lo que se te ocurra, tal cual, ¿cuáles desde tu punto de vista consideras que quizás sí tienen alguna fundamentación científica y cuáles otras podrían estar generando desinformación en la población y quizá tendiendo a estos riesgos hacia la salud? ¿Cuál es tu opinión? Ok, mira, creo que no te puedo dar una respuesta concreta porque Ujú. creo que al final nos reímos mucho entre nutriólogos porque muchas de nuestras respuestas es depende, ¿no? Entonces, definitivamente yo no conozco todas las dietas, o estilos de vida entre comillas de moda, ¿no? Porque a veces así ya los manejan para que ya no se escuche como dieta, pues ya le dicen que estilo de vida, que no estoy de acuerdo tampoco. Este, no los conozco todos, a veces me llegan a consulta con unos nombres que Google ayúdame porque esto va más rápido que yo con las modas, ¿no? Entonces, claro, tenemos justo la cetogénica, el ayuno intermitente, el veganismo, el vegetarianismo, que esos tienen mucho más tiempo. La verdad, no me animaría a decirte cuáles sí y cuáles no. Más bien, yo siempre digo, es que depende. Yo sí considero que el ser humano es un ser totalmente independiente cada uno y que lo que le puede funcionar a uno al otro puede llevarlo a niveles Exactamente. graves, ¿no? Entonces, de Totalmente. nuevo regresamos a lo mismo. Creo que lo que nos falta y lo que tenemos que apoyar muchísimo, incentivar, es el criterio, ¿no? No sigue, porque ya no solo es lo que me dijo mi tía, lo que me dijo mi vecina, lo que le funcionó, o lo que funcionó en la tele, no, es que ya tenemos muchísimos medios de difusión donde además muchos profesionales de la salud o profesionales de la salud que a ellos les funcionó y a un grupo pequeño de sus pacientes le funcionó, pues ya lo promueven con toda la certeza Ujú. de que esa es la solución, ¿no? Para mí, yo digo, para mí la solución es sentirte bien, comer de manera satisfactoria, balanceado, poder hacer tus actividades del día a día, tener un buen sueño y en ese inter, lo que te funcione o no, varía muchísimo de persona a persona, ¿no? Entonces, yo antes de irme con una dieta de moda, me aseguraría que tu sueño está siendo bueno, que no hay ninguna deficiencia de micronutrientes, que no hay ningún tema hormonal, tiroideo, que tus niveles de estrés, digo, estamos en el 2025, ya sé que el estrés para todos es un tema, pero bueno, dentro de que esté controlado, que haya como un balance entre tu vida social, emocional, trabajo, familia, pareja, si es el caso. Y si tienes todo eso bien y de verdad sientes que algo te está faltando y no te está funcionando, pues vamos viendo si tu cuerpo con algún otro tipo de estrategia reacciona mejor. Pero es que el que quiere hacer, por ejemplo, una dieta cetogénica, cuando sus niveles de estrés son pésimos, son altísimos y se duerme a medianoche, yo creo que va a ser más estrés para el cuerpo quitarle los carbohidratos, ¿no? Entonces, asegurarte que están bien ciertos niveles bioquímicos para decir, oye, sí puedo meter a mi cuerpo en este estrés, porque lo que sí es una realidad es que la mayoría de estas tendencias, por no decir todas, sí estresan al cuerpo. Ahora, el estrés no siempre es malo, ¿no? O sea, Ujú. eso también pensamos estrés igual a mal. No, no necesariamente, pero sí es un estrés. Por ejemplo, el ejercicio es un estrés para el cuerpo, un estrés positivo. Ujú. Claro. Sí, pero es un estrés, ¿no? Entonces, al final, si tu cuerpo ya no anda al 100 y le meto un tipo de alimentación o un ritmo de alimentación que no es el habitual, que si tú tienes 25, 20, 30, 40, 50 años, vienes todos esos años haciéndolo de una manera y de pronto entras en seco a otra, pues puede ser un estrés muy grande para tu cuerpo, ¿no? Entonces, yo soy fanática de lo balanceado, ¿no? Ahora, sí, sí es cierto, no lo niego, porque hasta yo lo he utilizado en ciertos casos. Hay ciencia detrás de algunas tendencias de alimentación para ciertas poblaciones muy en específico,
que están respaldadas y que dices, bueno, aún así yo no diría que para todos, ¿no? O sea, como que siento que Ah, eso, o sea, hay que tratar al individuo como es un ser independiente y cada ser independiente, además, que va de la mano de un especialista, debería estar también como muy en introspección, muy en conexión con sí mismo y Claro. no decir, justo ah, eso. porque le funcionó a tal, 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 porque mi doctor me dijo, porque mi nutriólogo me dijo, ¿tú cómo te sientes? ¿No? Ujú. Siento que eso, o sea, es muy difícil como profesional darte una respuesta porque no voy a favor ni en contra precisamente de ninguno, pero tengo como mis puntos a considerar antes de. Yo no promuevo ninguno que no sea una alimentación balanceada. Hay casos donde lo aterrizamos y hay casos donde si la persona me lo pide, nos aseguramos que todo el terreno esté disponible para o no en riesgo, ¿no? Por ejemplo, una persona que viene más allá de filosofía de vida, que tal vez dice, oye, ¿sabes qué? El veganismo, yo, porque los animales, tal. Bueno, vamos viendo que estés bien en cuestión de nutrientes y si es algo que tú quieras hacer por una filosofía de vida, te voy ayudando y te voy llevando de la mano, ¿no? Yo sí considero que todas estas Mm. tendencias, ahorita por poner de ejemplo el veganismo, sí deben de ser llevadas de la mano de un especialista. Totalmente, totalmente de acuerdo. Sí, Aplicación de criterio y estilos Mm. claros y definidos y bien Sí, sustentados, por sí. Yo, supuesto. yo me quedo mucho con lo que dijiste, que puede que haya alguna tendencia o alguna moda que tenga un respaldo científico, pero no funciona para cualquiera. Y ahí entra lo que dices tú, el criterio. Y yo creo que para tener un buen criterio, la base es una buena educación nutricional, ¿no? Que sepamos para qué sirve cada cosa, ¿no? Cada alimento, cada grupo. Entonces, eso es un trabajo que debería ir más allá a lo largo de nuestra formación, ¿no? Y de la mano de esto, me viene a la mente quienes piensan que además de una moda, hay ciertos alimentos que pueden ayudar a prevenir enfermedades, ¿no? Más allá de lo que es la genética, que piensen que si yo como tal cosa, pues no me va a dar tal enfermedad o me voy a prevenir esto. Entonces, tú de este tipo de pensamientos, ¿qué opinas? ¿Crees que la alimentación realmente puede servir como este tipo de prevención? a ver, definitivamente la alimentación tiene un papel muy importante en cómo uno va envejeciendo. Ujú. Ujú. Pero más que alimentos, yo diría que hay hábitos que para bien o para mal pueden ayudarnos a que esta genética, que la genética no podemos hacer mucho con ella porque esa ya la traemos, a que la genética se module, ¿ok? De pronto me voy como, intento no ser, como frases como muy teóricas, pero vamos a decir que la genética se puede moldear. ¿Qué la Claro. moldea? Tus hábitos, para bien o para mal. No hay algo que, bueno, como alguna vez a mí me lo enseñaron en la escuela, que se me quedó como muy fácil de explicar y grabado es, imaginemos que los genes son candaditos, Ujú. que dependiendo de en el momento en el que te los pasaron y de los hábitos que tenía, pues tus papás, estos candaditos van a venir abiertos o cerrados. Si estos Mm. candaditos se pasan abiertos, es más fácil que tú los desarrolles, pero también tienes tú la posibilidad de cerrarlos. Y si a ti te pasan estos candaditos cerrados, tú tienes todo en tus manos para mantenerlos cerrados o para abrirlos, ¿no? Entonces, yo así lo veo y no creo que sea precisamente un alimento, sino son hábitos, porque podemos comer súper bien, pero si todo lo demás, el estrés, la verdad es que eso, pues tú sabes, hay muchísima evidencia científica de cómo nuestro nivel de vida acelerado, pues también tiene muchísimo que ver el tema de las pantallas y todo esto. Yo me iría así. Yo ya en 2025 no me quedaría tanto con solo alimentación. ¿Qué tiene que ver? También tiene que ver, es un punto, es un pilar importante de otros tantos. Claro, pero yo creo que entonces ahí, por lo que dices, es como si dijéramos, pequeños cambios consistentes pueden superar lo que son cambios drásticos, ¿no? Entonces, cien es por mejor que ciento hagas pequeños cambios pequeñitos, pero que apoyan a la alimentación, en vez de que hagas uno solo grandote, ¿no? Esa es la idea que me queda con lo que me cuentas. Definitivo. Y además, usualmente cuando es un paso grande, ay, es difícil de sostener, ¿sabes? O sea, La creo que caída los es más grande, pequeños ¿no? cambios, ajá, los pequeños cambios se van haciendo más parte de tu rutina, de tu vida y es más fácil que los puedas adoptar. A cuando Claro. tú intentas hacer un cambio drástico, pues tu rutina se mueve muchísimo. Entonces, mi experiencia también en consulta es eso, ¿no? Ujú. Que el que trae una idea de a partir de mañana toda mi vida y mi rutina es diferente, complicado.
Hay casos que así son extremistas. Siempre les digo, a ver, hay dos tipos de persona, el que le gusta ir un paso a la vez o el que le gusta de 0 a 100. Tú decides, Claro, mi experiencia es que el que va paso a paso suele tener mejores resultados a largo plazo. Así la ujú, genética. claro. Wow. Oye, Dani, fíjate que hablando de pequeños pasos, bueno, finalmente una de las razones por las que nos encanta tenerte en este espacio es porque tú sabes que representamos a una industria que a veces es medio malentendida y a veces sí es entendida como es. La industria de suplementos alimenticios realmente apuesta por esos pequeños pasos a los que tú estás hablando. No es una solución drástica a los problemas, es más bien un complemento a la nutrición de las personas. Pero justo aquí me gustaría saber tu opinión al respecto. Finalmente, como nutriólogos, en muchas ocasiones tenemos estas posturas, ¿no? Tal cual de usa tal cosa o no uses tal cosa. Entonces, me gustaría saber tu opinión en términos de si consideras que el suplemento alimenticio puede ser una herramienta nutricional que justo apoye la alimentación de las personas, pero enfocadas específicamente en llegar a una meta concreta en términos nutricionales. ¿Qué opinas de este planteamiento? Claro, 100%. A mí me encanta complementar toda la terapia o el proyecto que tengo con cada paciente con suplementación. Siempre les digo, no hay suplemento mágico y de nuevo, la alimentación es como primordial, o sea, es el primer paso. Necesito que me priorices eso, ya tenemos eso, la suplementación es buenísima. No voy a decir que lo es todo y que hace milagros, pero a veces lo sentimos como que casi, casi, ¿no? Nos salva de entrar en cierto diagnóstico, evitar cierto, pues, medicamentos de por vida. Yo lo he visto muchísimo y la verdad es que la suplementación individualizada, personalizada, y dada con certeza me parece increíble. Yo lo Ah. practico hasta conmigo. Qué Ahí está bueno la clave, lo saberlo, que dices Dani, de porque es importante. individualizada y personalizada, Ujú. perdón. Y yo creo que esa es la clave, porque también lo mencionabas hace rato, porque a una persona le funcione algo no significa que al otro le va a funcionar exactamente lo mismo. Ahí es donde entra lo de personalizada e individualizada, ¿no? Cada quien tiene necesidades diferentes que cumplir. ¿Ibas a Justo. decir algo, Elizabeth? No, Perdón no, que te no, no, interrumpa. ya me ganas, ya me quitaste la palabra, Gustavo Belterrain. Disculpa, es que me emocioné. Tú y yo Me ganó peleando la aquí emoción. enfrente de la Me invitada, ¿qué ganó te la pasa? emoción. Pero bueno, yo te quería hacer una última pregunta ya, porque para no quitarte mucho el tiempo. Me da curiosidad a mí saber si tienes algún tip así que digas, mira, con este tip para las nuevas generaciones va a ser clave para que se puedan alimentar bien, ¿no? Para que lleven una buena alimentación. Entonces, partes de estos, supongo que ya los has dicho, estos tips, pero si te escucharan desde ahorita, las nuevas generaciones, ¿qué les dirías? Justo con lo que empezamos, si se te complica alimentarte de manera balanceada, completa, variada, asegúrate de al menos incluir dos alimentos diferentes en cada ida al supermercado y rótalos, ¿ok? Yo sé que lo clásico, por ejemplo, entre nuevas generaciones o entre niños adolescentes es el plátano y la manzana. Esas van de cajón usualmente. Ok, pero tenemos muchas frutas más. Entonces, si quieres, sígueme comprando plátanos y manzanas, pero necesitamos dos más nuevas o una más nueva. Igual con los vegetales, ¿no? En México somos cebolla, tomate, jitomate y chile para todo. Buenísimo, pero tenemos muchas más. Entonces, sigue con esa si quieres y es tu canasta básica, pero mínimo una vez a la semana méteme una diferente. Esa es una manera de estar rotando los nutrientes. Eso en torno a alimentación y en torno a un cuerpo fuerte y sano, muévete. Somos cada vez más sedentarios, los trabajos, todo cada vez es mucho más sedentario. La pasamos mucho tiempo sentados, entonces siempre que te sea posible, muévete, muévete. Cuerpo que no se mueve para mí se oxida, ¿no? Entonces mínimo estacionarnos lejos. Bueno, en España, por ejemplo, sí se usa mucho más el ir La andando nada, sí. a todo el tiempo y más transporte público, que eso ayuda muchísimo, pero vemos otros países donde se usa transporte Claro. privado y somos muy sedentarios. Entonces, para mí las nuevas generaciones es muévete, no solo es esa hora de ejercicio que ojalá le estés cumpliendo o esos 30 minutos.
Muévete, muévete todo lo que puedas y busca que tu alimentación sea variada, más que sea saludable, que sea variada. Buenísimo, buenísimo. Yo creo que estos tips deben de quedar grabados en las nuevas generaciones porque yo sí creo que hay mucha evidencia científica que respalda lo que dices, ¿no? Y muchas veces por las prisas o lo que sea, no nos entra el mensaje de que debemos poner en práctica todo esto. Entonces yo creo que hay que anotarse lo que acabas de decir y ponerlo en práctica en medida de lo posible. Oye, Pablo, pues después de esta increíble presentación y sabiendo tus credenciales como ingeniero en alimentos, para nosotros es un placer que nos acompañes y que compartas tu sabiduría con Alanur. Y pues para empezar, porque el tema es súper interesante, me encantaría saber desde tu punto de vista como ingeniero en alimentos, experto en alimentos, ¿qué entiendes por alimentación? Querida Eli, muchas gracias por la invitación. Gustavo, gracias por permitirme estar aquí y acompañarles y A ti platicar un por venir. rato bastante interesante. Fíjense que es una pregunta bien interesante, puesto que al inicio del curso, hoy tengo la gracia y el placer de poder compartir mis conocimientos con algunos alumnos, todos ellos ingenieros en alimentos, y es la pregunta inicial medular. Hoy creo que un alimento, o bueno, vámonos por partes, dijeran por ahí. Hay distintas aristas desde las cuales podemos ver un alimento. La principal que yo creo que es como la medular es cualquier sustancia que vaya a nutrir tu cuerpo. Tu organismo necesita energía y la energía la obtiene de estos alimentos. A esto le podemos llamar nutrición. Cuando la sustancia que entra a tu organismo te aporta energía, ese puede ser denominado un alimento. Pienso que para simplificar algunas de esta pregunta, me iría por esta definición. Ya cuando buscamos algún otro punto, ha sido bien interesante. He tenido la oportunidad de interactuar con personas que están en el tema de la legislación y hay cierta dificultad para definirlo, ¿eh? Entonces, para verlo desde este otro punto de vista, necesitamos ir conociendo las estructuras de las leyes. Hoy también le hago esa invitación a mis muchachos, ¿no? De que ellos mismos conozcan dónde pueden encontrar esta información, ¿no? Entonces, el documento máximo para que aquí en México en particular, que es donde nos podemos guiar para definir algunas cosas, es la Constitución. Y de ahí se derivan otras muchas leyes. Ajá. Pero al final redundamos en la Ley General de Salud. La Ley General de Salud en su artículo 215 define qué es un alimento. Entonces es cualquier sustancia en estado sólido, líquido o semisólido que lo que va a hacer es aportarte energía para tu organismo. Entonces, con estas dos aristas quisiera quedarme, porque les digo, hay muchísimas más. Sin embargo, estas dos serían un gran punto de partida para poder hablar de este tema en particular. Muchísimas gracias, Pablo, y a todos los que nos están escuchando. Si se dan cuenta, nuestro invitado, además de ser ingeniero en alimentos, casualmente es perito del Tribunal Superior de Justicia Administrativa aquí en México. Entonces, pues obviamente esto es sumamente interesante, precisamente para dar el contexto de lo que es un alimento y que se enmarca en este gran paraguas de lo que es la alimentación. ¿Tú qué opinas, Tabo? Me gusta porque algo que se pudiera ver a lo mejor muy técnico para algunas personas, lo ha aterrizado muy bien para que podamos explicar a cualquier persona que no tenga las herramientas académicas que afortunadamente nosotros sí tenemos, pues queda bastante claro, ¿no? Y a mí me gusta también, si lo sacamos del lado técnico, englobarlo a lo que, bueno, una alimentación o no es nada más un conjunto de nutrientes aislados, ¿no? Es algo más complejo y más bonito, que le da más sabor. Y si lo hablamos fuera de lo que es lo técnico, podríamos decir que la alimentación es todo aquello que va del campo o de la granja a la mesa o a las etiquetas, en este caso que la regulación entra en juego, ¿no? Entonces, es todo aquello que vemos en nuestra mesa, ¿no? Y hablando de nuestra mesa, me gustaría preguntarte a ti, ¿cuál es tu alimento favorito? Ándele, ingeniero, a ver, cuéntenos. Mi alimento favorito.
Ay, es que, fíjate que esto tiene una historia bien interesante. Lo haré lo más breve posible. Pero uno de... Te, Bueno, te- es te que mi cambio la alimento pregunta favorito... rápidamente aprovechando. Mira, ¿cuál es tu alimento favorito a nivel personal y a nivel ¿Sí? regulatorio? Eso ya lo pone más interesante. Sí, Muy exacto. bien. Fíjate que a nivel nutricional, ahorita mis alimentos favoritos son los cárnicos. La verdad es que Mm, la carne ahorita se ha convertido en el héroe en cuanto al tema de mi salud. Digo, mi salud está bien, no estaba mal. Sin embargo, lo que te quiero platicar es que em, tenía yo un tema de obesidad. ujú. Obesidad tipo 2 no, mentira, ya era. Haciendo los números de índice de masa corporal, mi obesidad ya estaba en obesidad tipo 4. Tenía un Wow. sobrepeso muy excesivo. Ujú. Pero a recientes fechas, bueno, recientes fechas ya llevo un rato también en esto. Tengo un año haciendo un régimen cetogénico. Entonces, Va. gracias a esto he logrado perder 33 kilogramos, Uf. lo cual me tiene muy Otras feliz. personas. Sí, sí, la verdad es que las personas que hoy me han visto lo primero que preguntan es que si me enfermé. Y la verdad es que la respuesta es no. Más bien hoy estoy más saludable que en otras etapas de la vida. Sí. Entonces, eso es muy gratificante de poderlo platicar. Entonces, hoy el héroe en mi alimentación ahora es todo el tema de la carne, que son las fuentes de proteína, y mi fuente de energía hoy es la grasa. Entonces, la manteca de cerdo se volvió el nuevo superhéroe en mi alimentación. Y riquísima también. Ahora, en cuanto al, en cuanto a los sellos, fíjate que hay un producto que adoro también, que también puede ser parte de este régimen alimenticio, que es el chocolate. Entonces, bueno, es que hoy el chocolate también se ha visto en la vista de las autoridades con el tema de los sellos. Y entonces tiene tres, ¿no? Entonces, cualquiera diría que no es un alimento saludable. Pero mientras más Y sellos, más bueno, ricos. Sí. sí, desde luego, sí, 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 sí. Hoy la gente sabe eso, afortunadamente. Pero sí, efectivamente. Entonces, yo creo que con este acotamiento, el chocolate es mi alimento favorito, con esa otra perspectiva. Buenísimo. Qué interesante, Pablo, sobre todo porque fíjate que el chocolate, y estarás de acuerdo con nosotros, además de ser esta fuente de nutrientes, también es una fuente de muchos antioxidantes, así que por supuesto que ha Sí. complementado tu alimentación, pero sabroso. Y oye, hablando de este régimen en el que actualmente estás, entre mitos y realidades, desde tu punto de vista, ¿qué tan caro es llevar una alimentación saludable y qué tan alineado estás a esa definición de alimentación saludable? ¿Existe? Es una muy buena pregunta. Me gusta porque, por ejemplo, yo hago la misma cuestión. Incluso ahorita que salió, se asomó casi sin querer, decir una canción. Pero decíamos en algún momento que o sea, ¿qué le podríamos llamar a un alimento saludable? Porque los muchachos hoy quieren como agarrarse de este estandarte. El estandarte de la salud se ha vuelto como un puntero para el desarrollo de nuevos alimentos. Pero bueno, al final de cuentas, regresamos a los tres tipos a nuestros macros, a nuestros macronutrientes que estamos buscando: carbohidratos, proteínas, grasas y los micronutrientes. eh, o sea, antioxidantes, vitaminas y... Ay, se me fue el otro. Minerales. Bioactivos, ya me acordé. Minerales y Gracias. bioactivos, correcto. Entonces, gracias. Entonces, tendríamos que ver incluso desde las cantidades para poder definir algo saludable. Recientemente cuestionaba a uno de mis alumnos porque, por ejemplo, intentaron sustituir la carne, que es un solo ingrediente, con una serie de ingredientes y lograron algunas cosas interesantes para su desarrollo. Sin embargo, le digo, mire, ¿cuál sería entonces la ventaja que usted me ofrece con el producto que usted está elaborando, puesto que necesita 10 materias primas para lograr lo que una sola consigue actualmente? O sea, ¿cuál fue la ventaja? Entonces, creo que también fue parte de esos cuestionamientos bien interesantes para refutar su tesis. Entonces, pero hoy yo creo que un alimento saludable es aquel que te va a permitir tener cierto equilibrio en tu salud, en tus actividades y con tus necesidades energéticas. No es lo mismo la necesidad energética para una persona que normalmente está sentada en su trabajo
8 horas más las dos de transporte que una persona que hace actividad física y que está todo el día de pie y que está recorriendo una planta. Entonces, yo creo que este tendría que ser como tu punto de partida para decidir qué es un alimento saludable. Qué interesante, Pablo. Y creo que Gustavo y yo ahorita estamos pensando, gracias a Dios que no evaluó nuestras tesis, Gustavo. Exacto. Ya nos hubiera reprobado. La verdad. Sí. Pero tocas un tema interesante que me hace pensar en otra pregunta. ¿Tú consideras, o más bien, cuáles consideras que son las tendencias en la industria de alimentos más relevantes que están marcando el futuro de los aditivos y otras industrias? Porque mencionas de alimentos que están hechos de muchas materias primas para lograr lo que otro con muy pocas lo hace. Y aquí el tema de los aditivos, pues, juega un papel muy esencial. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cuáles crees que son La las verdad es tendencias? que gracias, gracias. Yo considero que los aditivos son esenciales y han sufrido los han satanizado de una manera muy particular. Tiene mucho que ver con cómo esté el ambiente político a nivel mundial, ¿eh? Porque hay materias primas que han sufrido este, esta cacería de brujas a distintos tiempos y de acuerdo a cómo esté el panorama global en esta geopolítica. El glutamato monosódico hace algunos años era el superhéroe y hoy el glutamato monosódico es el villano, ¿no? Nadie lo quiere ver. Nadie, así, no, 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 o sea, que traiga tu alimento glutamato es así como espantoso y por favor no te lo comas. Sin embargo, si vemos las características que aporta, son sumamente necesarios, incluso yo lo diría hoy. Le decía eso a mis alumnos ahora, el uso de los aditivos en la industria alimentaria es absolutamente necesario. ¿Por qué? Les decía, hay muchas tendencias de moda, como ahorita la industria ha ido cobrando algunas tendencias muy particulares. Ahorita, por ejemplo, hay una muy singular que atrae mi atención, que es la de etiqueta limpia, ¿no? El clean label. ¿Por qué? Ujú. Porque dice que no utilices aditivos que tengan un origen hechos por alguna síntesis química, como los colorantes, como los conservadores como el benzoato, el sorbato. Pero al final de cuentas, utilizar alternativas a estos también han requerido de un proceso para lograr que cumplan su finalidad. Algunos como conservadores para que el tiempo de vida del producto sea más largo, algunos colorantes de algunas otras fuentes distintas. Sin embargo, lo que las personas o los consumidores en general, ¿no? Porque en particular en este medio de los alimentos, habemos quienes tenemos esa oportunidad de poder observar un poco más allá de estas tendencias. Entonces, pienso yo que el uso de los aditivos es muy necesario y además hoy le planteo eso a esta nueva generación de ingenieros porque hubo algunas generaciones que buscaron no aplicarlos. Entonces les digo, pero esperen, o sea, ustedes son tecnólogos en alimentos, son ingenieros en alimentos porque están en contra de la conservación. Los pongo a pensar, ¿no? Digo, vamos a suponer, también una de las tendencias actuales es los alimentos hidropónicos. Le digo, ¿cuánto nos va a durar un precioso tomate hidropónico? O sea, sí, ya no estuvo en la tierra y los sustratos estuvieron obtenidos de modo distinto y le dio la luz del sol bien padre y su tamaño es distinto a un comercial. Pregúntales de ese güey. ¿Ese mismo tomate será inocuo? Y la respuesta obviamente es no. También requiere de un proceso posterior para que dure. Ahora le digo, vamos a suponer que nuestro precioso tomate no lo sometemos a ningún proceso de conservación. ¿Cuántos días nos va a durar nuestro tomate? Pues nuestro tomate nos va a durar menos de una semana porque además de nosotros hay muchos otros seres vivos como los microorganismos que también están buscando alimentarse. Y entonces, pues, si el tomate ellos lo vieron primero, pues no lo van a ganar. Entonces, es Exacto. absolutamente necesario que nosotros hagamos Pablo, uso nos de los estás aditivos. espantando, ¿eh? Completamente. O sea, básicamente estamos en competencia en esta cadena alimenticia con todo lo que tenemos alrededor. Vaya que nos estás abriendo los ojos y que Sí, le estás abriendo los ojos a los que nos están escuchando. Sí. Y además a mí me entra la duda de los hidropónicos que no han crecido en tierra y todo, ¿cómo será su microbiota, la carga bacteriana benéfica? Porque alimentos a Claro. lo mejor podrían tener carga mala y carga buena, pero si crece en medio hidropónico, pues se podría ver alterada este Hasta la balance. microbiota. ¿Mm? Claro, claro. sino también está expuesto a estos otros seres vivos, ¿no? Como los microorganismos. Ujú. Entonces,
Les digo que a veces las tendencias o las modas de repente nos jalan, pero decía mi abuela sabia que de la moda lo que te acomoda. Es eso. Oye, Pablo, y justo hablando de la moda, lo que te acomoda, y además tomando en consideración lo que nos acabas de mencionar, que estás en un régimen cetogénico. Tenemos unas tendencias actuales de hábitos alimenticios en donde por ahí escuchamos de veganismo, de vegetarianismo, esto del régimen cetogénico, la dieta de la luna, la dieta del sol, la dieta de lo que se nos ocurra tal cual. Entonces, desde tu particular punto de vista como ingeniero en alimentos, ¿algunas de estas tendencias crees que están fundamentadas o que son modas simple y sencillamente? Desde tu punto de vista científico, ¿qué podrías decirnos? Yo creo que desde mi punto de vista, el otro día hacía una reflexión y un análisis de esto, porque hay una cantidad bien interesante y muy importante de distintos regímenes alimenticios. Y cada vez Ujú, cambian. Yo en algún momento pensé incluso si no me estaba dejando llevar por la moda. A lo largo de la vida de su servidor, siempre he tenido o sobrepeso u obesidad. Entonces, ha sido hasta este último régimen alimenticio en el que yo me he acoplado que estoy muy cercano a mi peso ideal, ¿no? Con base a algunas tablas que también seguramente necesitan una actualizada. Pero entonces transcurrí por todas las dietas, ahorita todas las que mencionabas, dije, esa sí la hice, esa Check, también, check. sí, todas. Pero también creo que también tiene que ver con que cómo se adapte cada organismo, ¿no? O sea, hay gente que es sumamente delgada y uno le quiere pedir una de sus lombrecitas, ¿no? Para que nos la comparta, porque de ujú. veras que por más que come, nada más no aumenta de peso. Ya vemos Papi. quienes respirábamos, olíamos el aroma del pan y ya teníamos un kilo extra. Entonces, pienso que en cuanto a esto de los regímenes alimenticios, un profesional de la salud, un nutriólogo, colega nuestro, tendría que ser quien nos guíe para ver cuál es el régimen más adecuado para nosotros. Regresamos a lo que mencionamos en algún momento en la pregunta anterior, ¿no? Hace un ratito, que va a depender de mi actividad. Ahora lo que yo alcanzo a observar, incluso, por ejemplo, hay mucho sedentarismo entre la gente joven y la tecnología. Creo que la tecnología es por donde normalmente no ha sido como muy grata con nosotros. Hoy los vemos en los parques buscando el wifi en lugar de buscar con quién jugar fútbol. Entonces creo que la tecnología también es ahora por ese lado quien no nos ayuda tanto, porque nos hace más sedentarios. Tengo alumnos que rondan los 25, los veintitantos años, o el 25 o menos, y ya tienen síndrome de túnel carpiano, y ya les duele la espalda, y digo, espérese, Wow, usted es muchas veces más joven que yo. ¿Por qué tiene esto? Y es la falta de actividad física, ¿no? La falta de actividad claro. física se ha vuelto un tema, y no de moda, sino de salud a nivel global, porque los muchachos hoy ya no buscan hacer deporte, hoy prefieren estar horas en el Roblox, metidos en las redes sociales, en busca de likes, y entonces creo que por ese lado es donde cualquier régimen alimenticio del que nosotros hablemos va a verse afectado, puesto que incluye el tema del ejercicio. Me acordé ahorita de un chiste. Buenísimo. Es que Échalo, dice échalo. Échalo. que va alguien al doctor y le dice el doctor, dice, bueno, pues su problema no es tan severo, señor. Tiene que dejar de comer, tiene que reducir su ingesta de carbohidratos, su ingesta de productos no saludables que la gente le llama chatarra, y hacer ejercicio. Doctor, me voy a morir. Ya valí. Ya fui. Porque a la gente no le Sí. gusta, ¿no? O sea, no está dispuesta hoy a hacer ejercicio. Es Pero la realidad de la sociedad, la verdad. Sí. sí, desde luego. Entonces, hoy hay que hacer esa motivación. Fíjense, hoy ocurre un fenómeno muy singular en la institución donde doy clases, porque hoy los muchachos pueden obtener una calificación si van a hacer ejercicio. Dije, oh, eso estaría genial, hubiera estado genial en mi época de estudiante. Pero hoy, La hoy, verdad que hoy sí. obtienen créditos, hoy obtienen créditos de inscribirse a una actividad física. Y bueno, en cuanto acaba el semestre, ya no los volvemos a ver. Con todo esto que mencionas y sabiendo que tú tienes un perfil que ha estado muy cercano a la industria alimentaria, en tu experiencia, ¿cuáles crees con todo esto que mencionas del sedentarismo y los hábitos actuales de la gente?
¿Cuáles crees que son los retos más grandes que enfrentan las empresas al cumplir con diferentes certificaciones o para poder amoldarse a lo que la sociedad está demandando en estos momentos con su estilo de vida? Wow, qué buena pregunta. Yo, Unas de gracias, esas Gus. traemos, ¿eh? Sí. Muchas gracias. Es que fíjense, muchas de estas son como para la reflexión, porque bueno, ahora sí que en las manos hay una responsabilidad muy grande con las nuevas generaciones. Hoy, por ejemplo, yo lo que observo es esta necesidad de productos. La gente desde hace algún tiempo busca las cosas instantáneas, ¿no? Y la verdad es que eso es una de las cosas con las que hay que luchar con la sociedad. No hay nada que sea instantáneo, o pocas cosas que son instantáneas y que pudiéramos llamarle naturales, ¿no? O sea, pensemos en el proceso de la elaboración de la sopa que hacía mi mamá cuando yo era pequeño, y hoy es un proceso bien distinto. Mamá iba al mercado, compraba los ingredientes, los lavaba, los preparaba, buscaba la sopa, la cocía, y en cuanto la preparaba, el tiempo de preparación de la sopa, y mi mamá siendo así como muy rápida, llevaba unos 20 minutos. Hoy, por ejemplo, hay una oferta en el mercado que en 3 minutos ya te puedes estar comiendo una sopa. Entonces, es impresionante este cambio, esta necesidad de instantaneidad de algunos alimentos, ¿no? Porque regresamos al punto, o sea, ¿qué nutrientes voy a obtener de este alimento? Porque les digo, en esta satanización de querer quemar a los alimentos que tienen más de un proceso, porque también eso es como, me parece injusto, le decía yo a alguien, que que le llamen a un alimento, que tenga más de 2 procesos, un alimento ultra procesado, porque la palabra ultra, pues, se refiere a algo como mucho, ¿no? O sea, lo Ujú. magnifica. Entonces, yo creo que los retos que hoy tiene la industria alimentaria son varios. Uno de los más complejos, creo yo, que ahorita está la autoridad trabajando en ellos, desde distintas aristas, es el tema el fraude alimentario. Mm. Híjole, ese es un tema que también de repente crea bastante controversia ahí con los alumnos, que es con quien interactúo un poco más, porque hacemos esas reflexiones. O sea, ¿cómo vamos a poder? La industria enfrenta esto de manera muy particular. Le digo, muchachos, imagínense una familia de 5 personas para elegir comprar el jamón que van a consumir en su casa y encuentran un jamón que vale 100 pesos el cuarto, y se encuentran un producto parecido que vale 100 pesos 2 kilos. ¿Por cuál creen que se va a ir una familia de 5? Pues por supuesto que se va a ir por el volumen, ¿no? O sea, el costo-beneficio que están tratando de obtener es muy parecido, y los productos se parecen, pero uno no se llama jamón. Uno ya es un producto cárnico y obviamente tiene mucha menos carne que un jamón. Tiene una mayor cantidad de aditivos que, bueno, regresamos aquí al punto, logramos que se pareciera a. Entonces, uno de los retos más complicados a los que se va a enfrentar esta industria en los próximos años es este equilibrio entre el uso de aditivos para lograr alimentos que se parezcan a, ahora sin el nombre, porque incluso les digo, me ha parecido muy acertado que la autoridad restringiera a las empresas a poner alimentos tipo, porque ese era como mi escape a la legislación que existe actualmente, Es ¿no? como el te pareces, pero no eres. Exacto, sí. Ok. Sí, se parece, pero no es. Ajá. Entonces, Ok. pienso que hoy el punto medular al que se enfrenta nuestra industria es lograr este equilibrio para que las personas encuentren alimentos atractivos, que les puedan nutrir de manera adecuada en función de su metabolismo y de sus actividades físicas, y que sea un precio accesible, ¿no? Porque alguien me preguntaba, pero ¿no es más caro ahorita tu régimen porque comes pura carne? Y pues la respuesta es no. La verdad es que he encontrado unas maneras de adaptarme para no consumir carbohidratos y comer la grasa y la proteína, que son la principal fuente de mi alimentación, y sin gastar más. Incluso les digo, ahora gasto menos, digo, porque gracias a este nuevo método de alimentación que estoy llevando, la grasa se encarga de la saciedad. Y entonces, como estoy comiendo más grasa, pues me lleno más rápido. Y entonces ya no necesito tanto alimentos como cuando comía carbohidratos, ¿no? O los comía en demasía. Regresando a eso, pues otro producto satanizado, pues han sido las grasas, y en particular las grasas saturadas. Hoy podemos ver que un tiempo largo se estuvieron aisladas y casi casi prohibidas. Sin embargo, nuevos estudios actualmente han reconocido que las grasas saturadas de origen animal son muchas veces mejores por el perfil
por el perfil graso que tiene, por el perfil de sabor que le imparte al alimento. Hoy podemos reconocer, por ejemplo, les decía apenas a alguien que podemos reconocer cuando unos frijoles refritos están hechos con manteca y cuando están hechos con aceite. Y los más sabrosos y los que más gustan, pues son los que están hechos con manteca. Hoy hay que encontrar ese equilibrio para satisfacer esas necesidades de cada organismo y el tema de los precios que también por aquí se está sumando. Fíjate que eso nos llevó básicamente a la última pregunta, pero es que es más reflexión, Pablo. Platicábamos justo con Gustavo el que por qué pareciera a veces que la oferta y la demanda de alimentos está peleada con las necesidades de nutrición de las personas. Y justo tú lo acabas de mencionar ahorita, es que depende mucho de tu régimen, depende mucho de tus hábitos, o sea, desde tu particular punto de vista, ¿por qué pareciera esto? ¿Por qué pareciera eso de que la oferta y la demanda está peleada con la nutrición? Yo considero que uno de los temas que podemos ver para dar respuesta a esta pregunta es los negocios globales que se han formado. ¿No? O sea, hoy Mm. también podemos ver que las empresas y los países que más producen algunos tipos de alimentos son los que más necesitan que se consuman. Entonces, creo que va un poco por ese lado, ¿no? Porque por quién está fabricando y cómo es que consumimos los alimentos. No hace mucho se mencionaba cómo era el plato de la salud. Y ya cuando uno se pone a investigar un poco más, dices, ¿quién hizo el plato del buen comer, ¿no? O el plato de la salud a nivel global, ¿no? O quién fue el líder. Entonces, cuando te das cuenta que quien hizo el plato del buen comer originalmente fue la Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos, pues aprovechó como esa oportunidad de decir, este es el mejor alimento y eso va a hacer que nosotros pues tengamos mayor consumo de alimentos y vamos a vender más. Entonces necesitamos producir más y obviamente que se consuma todo lo que se produce, porque al final de cuentas regresa a ser un negocio para algunos cuantos. Sí, Interesante, digo, no lo había visto de esta forma. sí, sí, no, si nosotros vemos a nivel mundial, por ejemplo, el primer productor de maíz a nivel mundial es Estados Unidos. Y hay un desarrollo impresionante en muchos países del maíz y sus derivados, porque ahora hay una cantidad impresionante de derivados. Hay almidones modificados y tenemos los jarabes de alta fructosa, tenemos como que muchas aplicaciones del maíz. Después, el arroz. Primer productor a nivel mundial de arroz, China. Entonces, Los igual. chinos. Primer productor a nivel mundial de avena, Rusia. Entonces, Mm. podemos, de repente, les digo que los regímenes que estaban siendo aprobados como saludables incluyen estos tres alimentos. Pero ya cuando los vemos desde el punto de vista nutricional, se rebasa por mucho, al menos en un régimen estándar de 2000 kilocalorías, que es más o menos recomendado para un adulto, pues lo rebasa por mucho, ¿no? Un día hacíamos las cuentas de cuántas kilocalorías a veces me como en el día. Entonces, temprano, no desayuné en mi casa, ¿qué hago? Pues me voy por un tamal con atole. Entonces, Además, ya, sí, sí, y además en torta, para que sepa bueno, ¿no? Es Una que si no, no guajolota. pasa. Si no, no pasa. Ajá. para Entonces, nuestros ya. colegas de América Latina, eso se denomina guajolota en México o el famoso guajolocombo. Una Ah, torta sí. de tamal con su respectiva bebida atolosa, que también es una bebida derivada del maíz, y por qué no con chocolate o con vainilla y azúcar. El Inception. Es una comida que hubiera hecho Christopher Nolan, ¿no? Exacto. Sí, 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 Así sí. es. Entonces ya cuando volteamos a ver y vemos el aporte energético son con esos tres alimentos, ya las 2000, ya llevas hasta 2500 kilocalorías en la Nomás en el mañana, desayuno. solo en el desayuno. Y luego, Y ahora, ¿qué y haces con luego tantas kilocalorías? exacto, exacto. Exacto. Luego, pues al mediodía se te antoja un cafecito con unas galletas porque pues ya te entró la ansia. Para que pase el cafecito, porque sin la dieta no Sí, pasa sí, el Claro. sí. cafecito. Y mi cafecito, por supuesto, con sustituto de crema, con sustituto de azúcar. Bueno, si estoy en modo light, pues con sustituto de azúcar. Si no, le pongo 2, 3 cucharaditas de azúcar, que además lo hace más sabroso. Y no me como dos, me como del paquete de 8 galletas, pues me como 6. Como persona Ok. normal. Sí, 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 Exacto. ¿por qué no?
Luego llega la hora de la comida. Entonces, en la comida normalmente compuesta de algunos tiempos, el primer tiempo empiezo con carbohidratos. Mi sopa de pasta. Puede ser espagueti, puede ser sopa aguada con jitomate. Y ese es mi primer plato. Y luego mi segundo plato, pues un platito de arroz. Pero para que se vea la proteína, le pongo un huevito estrellado. Y ya luego el plato fuerte, ¿no? Que ya puede ser un trozo de carne o ese día hicieron enchiladas verdes. Entonces, otra vez, más carbohidratos. Pero como pues ya me siento pesadito, un postrecito, ¿no? Una gelatina, un cachito de pastel si todavía hay. Y luego todavía llego a cenar a la casa, ¿no? Claro. Entonces, mi cena otra vez un poquito más de café pero para que no me haga daño el café con pan de dulce, Pero para es que un sepa ejemplo que se mejor. puede comer bien sin sacrificar el gusto por la comida, ¿no? Tú puedes comer lo que quieras mientras sepas cómo, cuándo y cuánto, ¿no? Sí, sí, la verdad es que es difícil. A veces, ¿saben qué creo que también ocurre? No somos conscientes de lo que comemos hasta que un día algún profesional de la salud, un nutriólogo un día me dijo, anote todo lo que se coma. Dice, así mastique un chicle un rato, eso me lo anoto. Cuando llegué al final del día, justo es mi alimentación que yo tenía. Porque, o sea, este listado que les acabo de dar No era es del porque era primo lo de que un yo me amigo. comía. Sí. Claro. Era lo que yo me comía. Entonces, pues por eso les digo, o sea, mis 2 cucharaditas de azúcar, además le pongo 2 sobrecitos a mi café de sustituto de crema, pues por supuesto que era de esperar. Y luego pues ese día me había dado flojera hacer ejercicio. Entonces ya me fui a dormir. A reposar el Claro. tamal. Sí, 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 Exactamente. porque pues qué sueño. Entonces, yo creo Sí. que uno de los problemas también que estaría interesante que pudiéramos empezar a observar es que tener esa conciencia de que me estoy comiendo. Porque creo que eso ha pasado. O sea, eh, las redes, la televisión, la radio me están bombardeando y así de, sí, unas galletas, sí, un cafecito con galletas, un pastelito, porque es cumpleaños de alguien. Entonces, pero les digo, si no voy tomando nota de qué estoy comiendo, pues por supuesto que pierdo la conciencia y por supuesto que es fácil excederse y pasarse de lo que estoy comiendo. Entonces, les digo ahora con este régimen, ha sido bien interesante poder saber, primero reconocer la saciedad, y fue una cosa muy rara, ¿eh? Porque yo decía, no, pero es que ya es mi hora de cenar, pero no tengo hambre. Pero hay que Entonces, cenar. pero hay que cenar, sí. Pero entonces hoy a partir de escuchar a mi organismo, de escucharme y de tener esa conciencia de mí mismo, pues digo, no, mejor ya desayuno mañana temprano. Entonces ha sido parte de estos cambios gracias a este régimen alimenticio. Entonces hoy les digo, despertar a la conciencia de qué me estoy comiendo me permite tener un poco más o saber de mí mismo de qué estoy haciendo. Les quiero contar que veía no hace mucho un video en las redes, no me hagan caso de quién, no recuerdo quién, pero la persona a la que entrevistaban atrajo mucho mi atención porque le decía la persona que lo entrevistaba, decía, oiga, pero sí se da cuenta que ya se comió, porque estaban como en una plaza y estaban acompañándole. Entonces le hacía notar que ella había comido como muchas cosas. Dice, sí, pero dice, ¿no le parece un poco irresponsable la manera en la que está comiendo? Dice, sí, pero hay gente que es responsable de mí y yo lo que quiero es que me hagan una pastilla para que yo pueda seguir comiendo igual de mal. Oh, Wow. oh, oh. Dije, ándale, ahora, hoy la gente le está dando la responsabilidad. Algún doctor dice, tendrá que darme alguna pastilla para que yo me sienta bien. Dije, wow, ahora sí está bueno este tema. Qué Hoy, buen hoy la reto gente nos está ponen a los esperando. científicos. Sí, 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 sí. Hoy quieren que alguien más se haga responsable de que yo esté bien, aunque yo me haga cargo de ponerme mal con lo que estoy comiendo, con la manera en la que estoy comiendo, la cantidad que estoy comiendo. Pero estoy esperando que algún buen ingeniero en alimentos haga una pastilla que haga que todo eso se caiga o que todo eso se vaya. Pero es que aparte Entonces, no tenemos llenadera, porque si llegaran a inventar eso, lo van a usar para el mal. Te vas a atascar de comida, te exacto. vas a tomar eso y vas a seguir atascándote de comida. Entonces, sí, sí, se sí, va a va a ser usar el para el cuento de mal. nunca acabar. Exacto. Wow, Pablo. Oye, pues qué interesante la plática que tuvimos el día de hoy contigo. De verdad fue muy productiva. Casualmente, todas estas pláticas es que estamos entrevistando no solamente ingenieros en alimentos, sino también a nutriólogos, especialistas, porque queremos casualmente tener los puntos de vista de todas estas personas involucradas en el proceso de alimentos y sin lugar a dudas, creo que el día de hoy nos llevamos varias reflexiones. La primera es, ten en consideración
como ser humano que tú eres responsable de aquello con lo que te alimentas. No es responsabilidad de otra persona. Por supuesto, también nos comentaste, si vas a utilizar un régimen alimenticio, este régimen alimenticio debe de estar supervisado por un profesional de la salud. El otro punto, creo que también aquí Gustavo me va a ayudar, la parte de no satanizar a los productos alimenticios. Ustedes como ingenieros en alimentos tienen toda la tecnología alrededor precisamente para llegar a formar un alimento en particular y este alimento trae procesos que nos están garantizando que el producto ahí va a estar. Y la que a mí me sorprendió y me encantó es, acuérdate además que no nada más tú estás comiendo, también los microorganismos y todo lo que hay alrededor, Reina. Entonces muévele a tu taquito, muévele a todo lo que estés comiendo porque va a llegar alguien más, ¿no? ¿Tú qué más agregarías, Tavo? Sí, En eso que decías de no satanizar algunos ingredientes, haciendo énfasis en los aditivos alimentarios, porque como bien mencionaba, algunos no simplemente no son malos, sino que son necesarios. Si queremos que un alimento se vea bien bonito ahí en el mostrador de la tienda ahí que yo voy y la veo en la estantería, si quiero que se vea bonito, muchas veces obligatoriamente necesito ponerle un aditivo, ya sea para que dure más, ya sea para que tenga un color bonito, para que tenga una palatabilidad buena, y los que nos dedicamos al desarrollo de nuevos productos, pues tenemos ese reto de, bueno, no quieres el glutamato, pues te lo voy a cambiar por un extracto de levadura, pero el efecto va a ser el mismo. Entonces, Claro. porque necesitamos mantener esos atributos en los alimentos y muchas veces no es por gusto, es que es necesario. Totalmente. Pues mi querido Pablo, te agradecemos enormemente haber dispuesto de tu tiempo. Sabemos que, caramba, estar en el tribunal y además dar clases en una universidad tan prestigiosa como es el Instituto Politécnico Nacional, pues te consumen bastante tiempo y el habernos dado este espacio, te lo agradecemos muchísimo. Por favor, que no sea ni la primera ni la última vez que tengamos oportunidad de platicar contigo. Y bueno, aprovechar para todos nuestros colegas que el día de hoy disfrutaron de esta charla contigo, recordarles que somos la Alianza Latinoamericana de Nutrición Responsable. Por favor, síganos en nuestras redes sociales www.alanurla.org. También nos encuentran en Facebook, en Instagram y en LinkedIn. Por favor, no se pierdan todos los episodios y también estos webinars que están diseñados especialmente para ustedes. Nos vemos muy pronto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. muchísimas gracias por la invitación. Oye, querido Tavo, pues ¿cómo ves que con esta presentación de Super Alex Ahumada en esta serie importantísima de Alanur, pues vamos a tener información relevante e importante? Mi querido Alex, después de que ya sabemos quién eres, a qué te dedicas, nos encantaría iniciar rompiendo el hielo con la pregunta del millón. Alex, desde tu punto de vista como nutriólogo deportivo, ¿qué entiendes por alimentación? Claro que sí, Eli. Pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Saludos, Tavo. Y pues una excelente pregunta porque yo creo que cuando nos introducimos a la carrera, ¿no? A veces no entendemos esas diferencias o esas definiciones. Y yo creo que ya cuando estamos en el ámbito profesional es cuando nos empieza a dar como la definición de uno mismo, cómo lo entendemos nosotros. En este caso, para mí, la alimentación es un proceso que así como cuando estamos en la carrera y hablamos de biopsicosocial, yo creo que también la alimentación va por allá, ¿no? Es un proceso en donde circula un entorno social, un entorno cultural, en donde tú puedes ser consciente de elegir ciertos alimentos, de prepararlos a tu manera, a tus características, y que esto en algún momento se va a convertir en esa parte de la nutrición. Entonces, la alimentación es un proceso sociocultural en donde tú puedes elegir, seleccionar, preparar todos los alimentos que vas a consumir en tu día a día y durante pues un tiempo prolongado. Mira qué Buenísimo. Por eso padre, siempre me gusta que buenísimo. invitemos a Alex, porque ve la información que nos da, también digerida. Hablando de alimento, ¿no? También digerida la información. Exactamente, sí, sí, Me, sí. me- me resulta muy curioso porque yo esperaba que tú, al estar enfocado a nutrición deportiva, enfocaras más la alimentación como algo de contenidos energéticos y gasto energético y todo esto, pero lo que nos dices tiene todo el sentido del mundo y es una respuesta pues bastante coherente para todos los que estamos en el ámbito alimentario, ¿no? Y a mí lo que me lleva una duda muy, muy interesante en este momento, muy importante,
menos técnica. ¿Cuál es tu alimento favorito? Híjole, ¿qué crees? Yo soy amante de los quesos y como dicen por ahí, entre más amarillo, más sabroso, ¿no? Sí. ¡Wow! Por no decir más grasoso, ¿verdad? Sí, sí. Técnicamente en las Porque por ahí va escalas. realmente. ¿No? Pero sí, creo que el queso es mi alimento. La verdad es que lo adiciono prácticamente a todo y no importa si es Oaxaca, panela, manchego, holandés, el queso yo creo que sería mi Mientras alimento. más fermentado, más sabroso también, ¿eh? Exactamente. Yo creo que sería mi alimento favorito. Sí, sí, pues es un Oye, Alex, superalimento porque tiene de claro. todo lo bueno. Sí, claro, 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 claro. Claro. Mm. Oye, Alex, y hablando de esto de alimentos, o sea, es que a Tabo y a mí nos encanta preguntarles justo estos temitas así curiosos de, y tú como nutriólogo, que siempre te la pasas comiendo lo mismo, o sea, no, 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 nos acabas de decir, yo los quesotes. Pero entrando un poquito más en el tema de tu expertise, que son los atletas, ¿qué tanto, ahora sí desde tu punto de vista, determina la alimentación que tiene un atleta, su desempeño, su rendimiento? Claro, no, Y qué tan, oye Alex, y ahí me surgirá otra duda porque el Tavo seguramente te lo va a preguntar y yo le gano primero. exacto, exacto. ¿Y qué tanto se puede dar estos permisos de disfrutar además de esa alimentación? Claro, pues bueno, respondiendo a la primera parte de la pregunta, está vinculado directamente proporcional el rendimiento con la alimentación, ¿no? Y lo podríamos decir que esto puede influir hasta minutos antes del juego, durante la competición, o sea, en cualquier momento hay una vinculación directa entre el rendimiento y la alimentación. Si un atleta no está alimentado de manera correcta el día de su competición, puede ser un jugador de un fin de semana. ¿Sí me explico? O sea, de un llanero. A lo mejor un atleta de alto rendimiento, un futbolista en una liga profesional, si no está bien alimentado, su rendimiento va a ser similar al de un partido del domingo llanero con los amigos, ¿no? Y eso es lo que nosotros vemos en el fútbol americano y justo viene un partido y les platico, cada deporte tiene como su ritual del juego y de nosotros debemos de conocerlo. Un partido de fútbol americano dura 3 horas, si jugamos a la 1 de la tarde, entonces sería de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, y si la cita para poder hacer los vendajes, el calentamiento previo a es a las 10 de la mañana y a lo mejor el futbolista sale de su casa para llegar allá a las 8 de la mañana y consumió su desayuno en su casa, prácticamente estaríamos hablando que desde las 8 hasta las 4 no está consumiendo nada, ¿no? Si lo viéramos desde esa Oh, perspectiva. Entonces ujú. ahí es donde el nutriólogo deportivo yo creo que interviene con esas estrategias. A ver, vas a desayunar en tu casa, está bien, va a haber un proceso de 2 horas de traslado, ¿ok? Llegas y aquí a lo mejor te voy a dar una colación o otro tiempo de comida mientras que te hacen tu vendaje y haces digestión. Luego va a iniciar el partido, vamos a dar algunas cargas de hidratos de carbono para que todavía sigamos la energía. El partido dura 3 horas, bueno, entonces al medio tiempo, a la hora y media, vamos a dar otra carga de carbohidratos, otra colación para que sigas teniendo energía. Y aquí creo que es otro de los puntos importantes, ¿no? Termina el partido, si ganas te vas a festejar y si pierdes, pues no tienes apetito porque andas triste, ¿no? Pero creo que es un punto clave para entonces ese almacenamiento de glucógeno previo al desgaste, pues tú lo puedas recuperar y sobre todo maximizar. Entonces termina el juego y debería haber otra carga de hidratos de carbono o otro tiempo de colación para cubrir esa energía que se da ese desgaste, ¿no? Entonces, por eso les digo que la nutrición juega un papel muy importante en el rendimiento, no solamente en la pretemporada, sino también en la temporada y el día de la competición, porque si no desayunas bien, si no te hidratas bien, si no te suplementas durante el juego, pues tu rendimiento va a disminuir significativamente. Wow. Fíjate que esto que mencionas se me hace muy interesante porque yo lo he escuchado y lo he leído por ahí en documentos académicos o científicos. Esto que dices tú, los atletas de alto rendimiento tienen una alimentación especial, pero no nada más que afecten el desempeño, sino el tipo de deporte que haces tiene mucho que ver con el tipo de alimentación que tienes que tener. Por ejemplo, los atletas son de deportes ráfaga, como el básquetbol, no van a comer lo mismo que alguien que tú estás entrenando para americano, porque la complexión física que necesitan es muy diferente. Entonces, ¿tú cómo dirías que cambia la planeación nutricional de acuerdo al tipo de deporte? Porque lo que mencionas de los paquetes o shots de carbohidratos, me recuerda a mí a amigos que tengo que hacían natación
natación o que nadaban en aguas abiertas, que llevaban su pack de glucosa para poder hacer ese shot de carbohidratos que dices. ¿Tú cómo crees que cambia la planeación entre un deporte y otro? Sí, claro. Bueno, yo creo que podríamos, de divisiones de deportes hay bastantes, ¿no? Pero a lo mejor de manera sencilla podríamos dividir los deportes de fuerza versus deportes de resistencia, quizá desde el punto de vista nutricional. ¿Por qué? Porque a lo mejor los deportes de resistencia van a utilizar más estos carbohidratos como sustratos de energía y los deportes de fuerza a lo mejor van a necesitar un poco más las proteínas, principalmente para la construcción de masa muscular o el desempeño de este rendimiento, ¿no? Entonces, esta primera definición nos podría ayudar a partir qué es lo que se necesita. Y fíjate que hay un investigador sueco, Per-Olof Hamström, que es considerado como el padre de la Mm, fisiología del ejercicio, y él tiene una dieta que le llama dieta Hamström, y esa es muy común en los deportes de resistencia, maratones, de triatlón, en donde la característica es aumenta la ingesta de carbohidratos 3 días antes de la competición, durante la competición y 3 días después de la competición y el rendimiento se ve optimizado, ¿no? Entonces, esa ingesta elevada de carbohidratos para el atleta de resistencia es vital. Ahora, si hacemos cuentas y gramos de carbohidratos que consume un deportista de resistencia durante el día, a veces salen hasta 800 gramos, 1000 gramos de carbohidratos, que si eso se lo das a un paciente que vive con Wow, diabetes, pues se llamaba, Y ¿no? ya lo Entonces, mataste con eso, ¿no? sí, sí, totalmente. sí, claro. Entonces yo creo que a lo mejor ahí es cuando no nos entendemos, ¿no? A lo mejor la parte clínica y la parte deportiva, porque buscamos aspectos diferentes. Sí, entiendo que esa ingesta de carbohidratos no se la voy a dar a un paciente que vive con diabetes, pero sí es necesaria para un deportista que te va a aguantar correr 42,2 kilómetros, ¿no? O aquí lo Claro. interesante, los pacientes que viven con diabetes, pero que son atletas de alto rendimiento, ¿no? Como el caso de un atleta olímpico Claro. de canotaje que fue 5 veces campeón olímpico y que vivía con diabetes, entrenaba con diabetes y aún así, pues tienes que darle lo que él necesita para rendir estas necesidades, ¿no? Y en el caso de los deportes de fuerza, pues a lo mejor la construcción de la masa muscular para que sea proporcional a ese desarrollo, como halterofilia, ¿no? Entonces Ujú. deberíamos de darle ese aporte proteico que también sabemos que si nosotros no lo cuantificamos de manera correcta, de acuerdo a su gasto, pues se va a convertir también en grasita y no va a subir limpio, ¿no? Va a subir con un poquito de grasa. Y esto que dices es un ejemplo buenísimo porque tanto los fisicoculturistas o los mismos luchadores de sumo, uno ve un Ujú. luchador de sumo y pensará que es un gordito cualquiera, pero no, es un ¿No? cuerpo construido a base de una alimentación muy rigurosa y realmente Exactamente. no es tanto gordura lo que ves, es una masa muscular compactada en esta persona, ¿no? Sí, claro, claro, no, la verdad es que sí, digo, a lo mejor, y respondiendo a la segunda parte de la pregunta de Eli, que ahorita se me vino a la mente, y ella me comentaba, bueno, y aquí está permitido o no está permitido, o cómo es ese tipo de alimentación. Yo a los estudiantes les tengo como una información y a los atletas les manejo otra, ¿no? A los estudiantes les digo, imagínate, Michael Phelps en sus últimos Juegos Olímpicos consumía 12,000 calorías. Entonces ahora llénamelo con tus frutitas y con tus Wow. verduras, ¿no? O sea, en la dieta básica, ¿no? En la dieta básica, ¿no? Imagínate cuántas frutas y cuántas verduras para llegar a las 12,000 calorías, ¿no? Entonces es prácticamente imposible. Entonces vamos a utilizar otros tipos de alimentos que cubran esa energía. Y aún así se quitaba la camisa Michael Phelps y tú veías un fenotipo marcado, ¿no? Abdominales, atlético, y no se veía con la lonjita, ¿no? Con la llantita. Ujú. Ajá. Y lo mismo le Maldito. digo a los atletas, ¿no? Hace ya algunos años nos tocó viajar a Guadalajara y estábamos en el hotel, ellos llevaban sus planes de alimentación, ya ahorita ya juega en la profesional, ya no juega en el colegial, pero mide 1,89, pesaba 152 kilos y ahí en el hotel se acerca y me dice, oye, ¿y si me como un cuernito, rompo la dieta? Y dije, no, pues para tu ingesta calórica, un cuernito, ¿qué es? Nada. Prácticamente nada, ¿no? Le digo, ya comiste tu porción, Date. date tu cuartito, no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces, estos tipos de atletas, ¿no? Tienen ese privilegio, ¿no? De comer
ese tipo de alimentación que les va a ayudar a mejorar el rendimiento y que la composición corporal pues prácticamente no cambia. Y que ahora también nos debemos de ajustar esa composición corporal al tipo de deporte que practican. Porque a veces la población en general dice, él no parece atleta de alto rendimiento. Sí, a lo mejor tú piensas que un atleta de alto rendimiento va a ser el mesomórfico tradicional, ¿no? Con buena masa muscular, con un De mí no vas a porcentaje estar acero. hablando, ¿eh? Y del Tabo tampoco. Ah, sí, no, 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 pero digo, o sea, bueno, es un deporte que tiene esas necesidades, esas características, ¿no? Pero es un atleta de alto rendimiento. Oye, Alex, Buenísimo. híjole, esto que acabas de mencionar me acaba de prender justo los foquitos rojos. ¿Por qué? Porque bueno, nosotros pues obviamente practicamos deporte. De hecho, te platico muy rápidamente que a mi pareja le encanta correr maratones. Ah, ok, Pero perfecto. abiertamente, o sea, ahora que lo estoy pensando es cómo se ha estado alimentando los últimos años, porque ándele, señora, suplementos. ¿Dónde está el nutriólogo experto de cabecera que pues obviamente está al pendiente de esta situación, ¿no? ¿Y dónde está la responsabilidad que tenemos nosotros? Entonces, me lleva a la pregunta y autopedrada que me estoy dando yo misma y a mi pareja, como tal, es, Alex, ¿cuáles son los errores más frecuentes que tú has observado precisamente en gente común y corriente como nosotros, que somos realmente amateur y que pues por supuesto estamos tratando de hacer deportes de alto rendimiento, pero no somos profesionales? Entonces, ¿qué errores frecuentes crees que cometemos? Ya regáñame, Alex. Sí, ¿verdad? No, no, no. No, yo creo que a veces nos dejamos de ir quizás por el marketing, ¿no? Quizás por algún influencer, quizás por alguna práctica de un entrenador empírico, ¿no? Que a lo mejor le funcionó a él y él pues busca seguir difundiendo ese conocimiento cuando no es lo idóneo, ¿no? Lo correcto. Aquí como hablamos en la nutrición así como en el paciente clínico, en el paciente normal debe ser personalizada, pues también el atleta, ¿no? Y aunque tenga yo un equipo de 70 jugadores, pues la nutrición va a ser diferente para cada uno de ellos de acuerdo a su posición, de acuerdo a sus requerimientos, calóricos, ¿no? A mí me gusta mucho el tema del fútbol americano, porque en el fútbol americano vemos somatotipos diferentes, desde las líneas que son muy pesadas y muy grandes, desde el quarterback que lanza el valor, desde el pateador, desde los profundos que son delgados, el running back es muy musculoso, o sea, todas esas características y las demandas que necesita, ¿no? A lo mejor el corredor necesita más carga de glucógeno, a lo mejor que otra posición, entonces lo mismo pasa con el atleta amateur, semiprofesional, ¿no? Vamos a tener que diseñar tu nutrición de acuerdo a tus características del fenotipo, de acuerdo a tu deporte que practicas, de acuerdo a tus entrenamientos que estás llevando y sobre todo de acuerdo a los objetivos para que lo puedas pues llegar a cubrir, ¿no? Entonces yo creo que hacia allá va. Fíjate que ahorita que me comentabas esto del maratón, hubo un tiempo que colaboramos con una empresa de tecnología en donde ellos buscaban que sus trabajadores practicaran un deporte y principalmente pues competitivo, ¿no? O sea, no a lo mejor no de alto rendimiento, pero sí que fueran competitivos. Y me acuerdo perfectamente de uno que quería correr el maratón de la Ciudad de México, ¿no? Entonces les digo, bueno, a ver, espérame, no de la noche a la mañana, ¿no? No vas a inscribirte y a correr esos 42,2 Sí. kilómetros, ¿no? O sea, sí está bien que practiquemos un deporte, pero vamos a ponernos quizás una carrera de 5 kilómetros, quizás una carrera de 11, etcétera. Y luego ya cuando tú tengas una preparación física y nutricional bien, pues a lo mejor ya podríamos pensar en correrla sin necesidad de un tiempo. ¿Sí me explico? De que, no, la tienes que hacer en Ujú. 2 horas 30 minutos, ¿no? Bueno, ya ahora ya cubriste los 42, no importa que fueran en 4 horas, pero nos vamos a ir adaptando. Y algo que en esa empresa había era que en todos los pisos pues, siempre había su cafecito, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, vamos a utilizar la estrategia del café como un preentreno, ¿no? Digo, y nos va a ayudar para esto y esto y esto. Y él decía, pero ¿por qué nunca me ha funcionado si yo tomo 2 litros de café al día? Le digo, bueno, a veces lo tomas como agua y aparte le echas mucho azúcar, lo acompañas con un pan dulce, ¿no? Y o sea, a lo mejor el café sí ¿Ves cómo funciona. si habla de nosotros, Tabo? Sí, 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 ya lo vi con mala hazaña ahí. Sí, 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 directo. De verdad, no, 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 pero digo, es lo que hacemos normalmente, ¿no? Y ahorita cometemos o hablamos de cometer errores, ¿no? Bueno, a lo mejor el café, que le añado el azúcar, le añado la lechita, me lo voy a comer con una dona glaseada,
pues ya no va a tener la misma funcionalidad, ¿no? Si a lo mejor me lo tomo 30 minutos antes del entreno con una dosificación y que va a ir de acuerdo a un objetivo. Entonces, esas estrategias de nutrición hacen la diferencia al atleta. Súper. Claro, tiene todo sentido el mundo porque realmente no es lo mismo tomarte un café donde las moléculas de cafeína van libres y siguen su curso, a tomarte la cafeína y ponerle una pista de obstáculos que sí los carbohidratos, la fibra, el azúcar que va a estar haciendo trabajar al cuerpo. Entonces tu cuerpo entra en estrés de "Uy, ¿qué hago? ¿Hago lo que quiera hacer con la cafeína o me como el azúcar este?" O sea, entonces tu cuerpo entra en Ujú. estrés total. Entonces tiene todo el sentido del mundo. Pero entonces me hace pensar a mí, si yo en lugar de tomarme mi café, recurro a otras herramientas, por ejemplo, me tomo un suplemento a base de cafeína o busco una alternativa que me ayude a ser más puro en la estrategia. Tú, por ejemplo, en este sentido, ¿cuál crees que es el papel de los suplementos en el deporte de alto rendimiento, si nos enfocamos más o menos en esta perspectiva? Sí, claro, no, yo creo que son vitales los suplementos alimenticios. El atleta tiene una base, que es su genética, ¿no? La genética del deportista. Y luego tiene dos estímulos muy importantes, que es el entrenamiento y la nutrición. Y yo siento que la suplementación es como un pequeño extra que va a tener ahí, que es la suplementación. ¿Qué es lo que pasa con atletas de otros países que respetan a lo mejor ese balance y utilizan la suplementación como extra? ¿Qué es lo que pasa lamentablemente en algunos atletas que yo he visto en México? Que ese extra es parte del todo. ¿Sí me explico por qué? Porque a lo mejor no tienen tiempo para comer, porque ya se saltaron su tiempo de comida, porque el trabajo ya no hizo que llegaran a su entrenamiento, ajá. Entonces, pues ocupan de todo para alcanzar a llegar a ese 100% cuando otros a través de ejercicio y nutrición tienen el 100% y tienen ahí un extra, ¿no? Entonces, sí, la suplementación es vital para el atleta. No podría decir que tenemos que suplementarnos de todos y en todo momento, sino a lo mejor seleccionar el suplemento de acuerdo a la función, a la etapa, a la cantidad, a la necesidad del atleta. Y de igual manera, pues hay suplementos, ¿no? Que a lo mejor no nos van a funcionar en el deporte de alto rendimiento, como a lo mejor está en el aspecto clínico, ¿no? Entonces ahí también hay que tener cuidado, ¿no? Los suplementos van a funcionar pues en todas partes y yo creo que también ahí pues el marketing ha venido otra vez a hacer de las suyas. Yo recuerdo en los gimnasios en el año de 2000 eran pocas las gentes que llevaban su shaker y entrenaban y tomaban su proteína y ahora es al revés, ahora son pocas las gentes que no llevan su shaker de proteína y que no están tomando durante el entrenamiento, ¿no? Y luego antes sus pastillitas, después otras pastillitas, ¿no? O sea, ya como que ocupan la suplementación. Digo, bueno, a ver, si vas a entrenar 45 minutos lunes, miércoles y viernes, como que tampoco le veo mucho sentido tomar una suplementación excesiva, ¿no? Entonces ahí hay que ver esas estrategias, educar al atleta y decirle en qué momento sí, en qué momento no, pero los suplementos indudablemente son un aliado. Y yo lo veo también ahí cuando a lo mejor el atleta sale a otro país y a lo mejor tiene el riesgo de consumir ciertos alimentos o ciertas preparaciones y ya sabes que la suplementación le cae bien, la puede consumir, puede cubrir esas necesidades energéticas o viceversa, ¿no? En ese momento que justo digo, tengo que salir del trabajo y voy a entrenar y no puedo consumir alimentos, pero necesito esa energía, bueno, voy a hacer algún batido para poderlo cubrir, ¿no? Esas estrategias de suplementación funcionan indispensablemente para el atleta. Wow. Oye, Ale, definitivamente con lo que estás mencionando, entonces hay una diferencia significativa completamente entre el atleta y obviamente la persona que está haciendo estas situaciones amateur, ¿no? Tal cual. Y obviamente para cada uno la suplementación va a funcionar de una manera o de otra dependiendo de los objetivos nutricionales que estés buscando. De manera general, a ver, considera, te voy a plantear un caso hipotético. La prima de una amiga, Claro, 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 tal cual, entiendo. la Sí, sí, prima sí. de una amiga hace ejercicio regular, o sea, corre diariamente 45 minutos. Tan recomendable, por ejemplo, es que tome quizá batidos como tal de proteína o las famosas creatinas que ahora están de moda, ¿no? Ujú. Estamos hablando de gente que es amateur, que no está buscando precisamente correr maratones ni nada de eso, simple y sencillamente que todos los días está realizando ejercicio o por lo menos 3 veces por semana. ¿Qué opinas o qué tipo de recomendaciones generales? Porque obviamente entendemos que es una nutrición especializada para cada tipo de persona, pero ¿qué recomendaciones generales
cuáles desde tu punto de vista de nutriólogo se le podrían dar a una persona que hace este tipo de ejercicio? Claro, claro, y fíjate Li, que comentas algo muy interesante, por ejemplo, con la creatina, ¿no? Un suplemento que ha venido en auge, que se distribuye más, que se consume más, que se vende más también, Se ha pero limpiado su nombre también, digámoslo así. Sí. ¿perdón? Se ha limpiado su nombre porque tenía muy mala fama. Exactamente, sí, 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 claro, 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 tienes razón, Gustavo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la creatina? Si nosotros buscamos papers, podemos ver información de la creatina para mejorar el rendimiento no solamente físico, sino también cerebral, cognitivo, cognitivo, en mujeres embarazadas también, ¿no? Disminuye el riesgo de ciertos abortos, ¿no? Entonces, tiene sin fin de actividades en el ambiente clínico y de población normal. Y en el rendimiento, a lo mejor se ha utilizado mucho para mejorar el performance, este rendimiento en deportes o intermitentes o explosivos, y que también ha ayudado bastante en las fases de hipertrofia, ¿no? Y se ha dado una recomendación a la población en general de 5 gramos al día, ¿no? Entonces, estos 5 gramos le pueden permitir quizás al paciente geriátrico, ¿no? A prevenir este proceso de sarcopenia, apoyado con el ejercicio, a lo mejor en la parte cognitiva, en el rendimiento, y ahí viene la dosificación idónea, ¿no? ¿Por qué me refiero con la dosificación idónea? Nosotros lo hemos vivido en el fútbol americano y sentimos que un scoop de 5 gramos de creatina para un futbolista de línea de entre 130 y 150 kilos no es suficiente un scoop de 5 gramos, aunque la teoría o la bibliografía te dice el scoop es de 5 gramos, si hay las cargas de creatina de 4 scoops, 20 gramos, y cuando nosotros leemos papers, por ejemplo, de Alabama, que es un gran equipo de fútbol americano de Estados Unidos, ellos de manera normal consumen los 4 scoops, o sea, no la carga de creatina, sino su dosificación para ellos son 4 scoops diarios, ¿no? Entonces, a lo mejor decimos, Wow. bueno, sí, quizás no estamos suplementando inclusivemente nosotros a nuestros atletas de manera correcta, ¿no? Porque estamos dando un porcentaje que puede ser un IDR para una población en general, pero esos atletas entrenan 3 horas, otros atletas entrenan 1 hora o 45 minutos, ¿no? En el caso de la prima de Eli, y, Sí. y la población normal que a veces no entrena, ¿no? Entonces, creo que deberíamos de mejorar esas pautas, esos protocolos, y aquí la importancia de hacer investigación, ¿no? ¿Cuál es el detalle? Que a lo mejor el nutriólogo deportivo o el nutriólogo práctico tiene esa información, lo genera día a día, pero no lo estructura, ¿no? Vaya, o sea, no hace una metodología, no hace una estadística, no lo presenta en una revista, no se difunde, y a lo mejor él sí lo sabe en su práctica día a día, pero sí necesitaríamos nosotros recomendar las dosis de acuerdo al deporte, las características y la exigencia. Reitero, la creatina, creo que el estándar de 5 gramos para la población general sería fabuloso, pero ya para un atleta de alto rendimiento, esos 5 gramos a veces se queda corto, ¿no? Y como decía Gustavo, limpia su nombre porque ese problema renal, ¿no? Que decía, no, es que te daña los riñones, enfermedad renal crónica, etcétera. Bueno, pues si tú la estás utilizando, no va a haber ningún problema. Quizá malo fuera que, Claro. que te consumieras los 5 scoops y que no hicieras nada de ejercicio, ¿no? Ahí a lo mejor sí habría un daño, sí habría un problema. Totalmente. Claro, eso que dices está buenísimo. Y el tema de la creatina a mí la verdad es que me gusta bastante porque es eso, yo he visto cómo ha evolucionado. Yo cuando estaba adolescente, que era un pequeño tabo todavía, me acuerdo que se decía horrores de la creatina, que te vas a hinchar de agua, que no sé qué, que no tomes eso. Y luego la ciencia ha ido dando más pistas sobre lo que realmente hace la creatina. Y lo que tú estás explicando de lo que se observa en un atleta, para mí tiene todo el sentido del mundo con lo que la ciencia ha dicho actualmente que hace la creatina. Por lo que entiendo, y corrígeme si tú has visto lo contrario, la creatina lo que te hace es una hidratación celular. Entonces yo entiendo que una célula bien hidratada va a tener su peak de performance y va a ser mucho más eficiente en sus procesos. Es por eso que todos los demás beneficios que se están observando a lo mejor no tienen que ver con el atletismo ni con el deporte. Lo que tú dices de la función cognitiva, de los beneficios para embarazadas, todo esto es buenísimo, pero porque las células están súper bien hidratadas, tienen una actividad muchísimo más eficiente. Entonces el cuerpo trabaja bien, pero lo que tú dices, si hay un atleta que entrena 3 4 horas y está exigiendo a las células una actividad a alto nivel, pues es normal que requiera más, porque esa hidratación la requiere constantemente, ¿no? Estar todo el tiempo funcionando bien. Entonces es por ahí lo que yo, lo que he leído, entiendo que es el funcionamiento de la creatina, ¿no? Pero así como
este conocimiento sobre el funcionamiento de la creatina ha cambiado ahora con los avances científicos. ¿Tú cuáles crees que son los avances recientes en la nutrición deportiva que consideras que están transformando la forma de entrenar y de competir en los atletas? Bueno, yo creo que todo esto viene desde que el atleta está empezando a romper las marcas, ¿no? A lo mejor hubo un tiempo en donde se estancaron, ¿no? Hablábamos de hace 10 años, de 20 años, que seguían las mismas marcas, no importa si son de velocidad, de salto, etcétera, pero de repente vino una revolución y se empezaron a romper muchas marcas, ¿no? Y Y llega un yo LeBron James con 40 años rompiendo todo. Sí, 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 sí. Y no hablo solamente de marcas positivas, a lo mejor también algunas marcas negativas con el uso de sustancias prohibidas, ¿no? Algunos Ujú, anabólicos que se descubren después y se retiran las medallas, o inclusive también algunos aspectos biomecánicos, ¿no? Algunas ayudas mecánicas en cuanto a tenis, en cuanto a playeras, en cuanto a ediciones de ropa para fortalecer. Y yo creo que el que está integrado en las ciencias del deporte, pues busca desde su área de expertise qué puedo hacer yo para mejorar el rendimiento del atleta, ¿no? Y aquí viene el nutriólogo deportivo. Bueno, ok, a lo mejor yo no le voy a recomendar un fármaco, a lo mejor yo no le voy a recomendar unos tenis, pero ¿qué puedo hacer yo desde la nutrición para poder mejorar su performance? Y ahí a lo mejor hablamos de las líneas básicas de la nutrición, pero que se encuentran, que es la composición corporal, ¿no? Ver cuál es la composición corporal idónea de tu atleta en ese deportista. ¿Qué pasa si subo la masa muscular? ¿Se vuelve más lento o se vuelve más ágil, ¿no? ¿Qué pasa si bajo el porcentaje de grasa, ¿no? Entonces empezamos a jugar hasta llegar a lo idóneo del atleta, ¿no? La hidratación. Ok, vamos a ver entonces qué puedo hacer para mantener hidratado a mi atleta durante todo el tiempo y que no baje su rendimiento deportivo. Sabemos que una deshidratación de manera aguda te va a bajar el rendimiento, ¿no? Entonces vamos a buscar que siempre esté bien hidratado el atleta. La alimentación, a ver, ok, vamos a buscar ciertos alimentos que lo recuperen entre sesiones de alta intensidad, ¿no? O que a lo ujú. mejor le satisfaga las necesidades que necesita. Digo, no estamos hablando precisamente de los superfood, porque luego es algo que los alumnos de nutrición siempre preguntan, ¿no? ¿Y qué come un superatleta? No, pues va a comer lo mismo que nosotros, nada más en momentos, en cantidades, en ciertas combinaciones, pero son los mismos alimentos. Se le vas a dar huevo y frijol y tortilla, también te va a rendir, ¿no? Pero a lo mejor de huevos no va a ser un huevo, a lo mejor van a ser tres o cuatro, y a lo mejor Claro. de frijoles no va a ser un equivalente que es media taza, a lo mejor van a ser tres o cuatro equivalentes, pero no hablo de superalimentos y de las combinaciones, pero de todas maneras tú estás ahí viendo cómo reacciona, a lo mejor si le cae bien, si no le cae bien, si en el juego, ¿no? Una oleaginosa pues le produce un malestar gastrointestinal y ya no puede rendir mejor en el juego, pues lo vamos a retirar, ¿no? Entonces son esas características que yo creo que el nutriólogo ha estado tratando de visualizar porque pues vienen las nuevas marcas y tú como atleta o como más bien integrante de un equipo deportivo debes también estar actualizado, ¿no? Porque vemos que sí hay diferencias entre los países de Latinoamérica contra los de Europa ya en las Olimpiadas, ¿no? Cuando Claro. nosotros vamos a centroamericanos o panamericanos, vemos que como el rendimiento es similar, y cuando nos vamos a las Olimpiadas, todos los de América empezamos como a bajar, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo allá? ¿Qué estamos haciendo aquí? Y tecnologías, ¿no? Hablamos de la nueva era tecnológica donde están aplicando tecnologías al deporte, a lo mejor sí desde la biomecánica, sí desde el entrenamiento, pero también hay nuevas áreas de oportunidad en la nutrición para poder hacer mejora ese performance del atleta. Con esto me acuerdo mucho de la película de Rocky 4. Cuando Ándale. sale Rocky entrenando contra Iván Drago, Iván Exacto. Drago con toda la ciencia, la mecánica deportiva y todo esto, y Rocky a lo rústico tradicional, entonces las diferencias eran abismales en cuanto al desarrollo físico de uno y otro. Entonces esto que Sí, dices me recuerda mucho este aspecto de cómo avanza la ciencia y cómo se va aplicando a lo que es un atleta, ¿no? es correcto, ¿no? Sí, 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 yo creo que la tecnología vino a dejar también su granito de arena de manera positiva, ¿no? Pero también Claro. si nosotros no estamos actualizados en aprender a utilizarla, pues de nada sirve que la tengamos, ¿no? Creo que ahí hay Claro. dos problemas. Uno, la ausencia de tecnología, y dos, en el caso de cuando se tiene la tecnología, la ausencia de nuestro conocimiento de no poderla aprovechar o Sí. explotar al máximo. El uso responsable, digámoslo así, ¿no? Así es. Sí, claro, claro, claro. Oye, Alex, pues estamos muy contentos de tenerte aquí, pero ay, nuestro tiempo se acabó. Y además has estado hablando muy feo de nosotros dos, así que Sí, ah, no, 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 no. ya no queremos más. Sí, No, ¿verdad? no Sí, es ya cierto. mejor damos por terminada la charla de hoy.
Oye, Alex, pero antes de terminar, me gustaría tener una última observación tuya como nutriólogo y con esta formación tan importante que nos acabas de mencionar y compartir. Si pudieras darle un consejo muy simple al público que hace ejercicio regular, a la prima de Eli que hace ejercicio regular, ¿cuál sería desde tu punto de vista como nutriólogo, el hábito nutricional más valioso para mejorar su rendimiento y, por supuesto, para tener mayor bienestar? Claro, yo creo que el consejo que les daría es que literal la alimentación, la nutrición la hacemos los 365 días del año, ¿no? Algunos 3 veces al día, algunos 5 veces, algunos 7 veces al día, pero que le diéramos en cada uno de esos tiempos la importancia que tiene la nutrición y hacerlo sí con ciencia, pero también con conciencia, ¿sí me explico? Porque luego a veces decimos, al fin es nada más un pan con mermelada y al rato como bien, ¿no? No, ¿Qué cada tanto es uno tantito, no? exactamente, cada uno de esos tiempos de comida es una oportunidad que tú tienes para mejorar tu rendimiento. Entonces, aprovecha. ¿Sí me explico? O sea, no lo dejes para el siguiente tiempo, no lo dejes para mañana, porque la nutrición puede cambiar tu rendimiento de manera drástica de un tiempo de comida a otro. Si te saltas uno y vas a jugar un partido, tu rendimiento ya no va a ser el óptimo. Entonces, aprovecha cada tiempo, hazlo con ciencia, hazlo con conciencia. Me va a hacer dejar el taco en el plato, ya no, yo aquí ya me iba a echar la mordida aquí, no, ya mejor no. Sí, Voy a realmente. aprovechar la oportunidad. Sí, caray. Y luego a veces no le damos la importancia, ¿no? Pero realmente juega No, un pero es papel buenísimo. en el rendimiento deportivo. Claro, si quieres Buenísimo, ver mi querido resultados, Alex. tienes que aplicarte y aprovechar la oportunidad, como dices tú, ¿no? Exactamente. Buenísimo. Bueno, pues te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros. Como siempre, las pláticas contigo son bien amenas, bien interesantes y estamos seguros que todo el público que sigue a la NUR precisamente se va a llevar excelentes consejos. Y aquí Sí. a Y una Tavo que que otra le pedrada encanta, también. y una cosa exactamente, como nosotros comprenderemos, ¿va, querido Tavo? Entonces, oye, mi compañero en aventuras, Tavo, después de todo lo que nos acaba de platicar Alex, sobre todo para que yo no empiece a llorar, tal cual, ¿qué conclusiones crees que sean las más importantes para que nuestro público se lleve derivado de esta plática? A mí, por lo que a mí me toca, en lo que me quedé fue que la ciencia está avanzando y se le pueden dar usos muy acertados al ámbito deportivo, pero como él ha mencionado, tienen que hacerse con conciencia, no nada más conciencia, con Con conciencia y conciencia. con mucha responsabilidad, ¿no? Tienes que saber muy bien tus necesidades deportivas o nutricionales para poder tú hacer uso de herramientas y tener un resultado efectivo, ¿no? Y la nutrición es la base, las herramientas nutricionales como los suplementos son una ayuda, pero hay que hacer un uso responsable tanto de la nutrición como de las herramientas para que puedas lograr tus objetivos, ¿no? Y bueno, que el café pues, mejor va solo. Con eso me quedo yo. Y creo que de manera general también hay que resaltar que en el deporte, tal y como lo habías mencionado, los suplementos alimenticios son aliados, pero hay que tomarlos responsablemente y por supuesto siempre de la mano de ustedes como nutriólogos. Eso es sumamente importante. No hay que verlos como un atajo, sino siempre como una herramienta complementaria tal cual. Es algo que justo como industria responsable tenemos siempre que promover, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues les agradezco muchísimo que hayan estado el día de hoy. Alex, por favor, no nos dejes nunca, nunca, nunca. No nos vamos No, a quejar de que nos estés Tienes regañando y puertas tirando abiertas aquí. pedradas. no, Exactamente. muchísimas gracias. No, gracias a Siempre eres ustedes por la bienvenido. invitación. No, hombre, a la orden siempre. Y mi querido Tavo, muchas gracias como siempre por tus No, no, a intervenciones ti siempre. oportunas y por supuesto por estas conclusiones increíbles. A nuestro público en Siempre es general un les gusto. recordamos, por favor, síganos en la Alianza Latinoamericana de Nutrición Responsable y sus redes sociales a través de Facebook, LinkedIn, también en nuestra página oficial www.alanurla.org. Por supuesto, vamos a seguir en contacto para traerles temas tan interesantes como los que hemos traído en esta Así es. edición. Muchísimas gracias a todos. Adiós. Adiós.